mañana, sean bienvenidos. Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor de nuevo para alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Ha sido un momento especial que se ha vivido alabando al Señor hasta aquí, pero ahora seguimos con lo que es el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Y ahora vamos a tomar como base para la predicación el libro de Éxodo capítulo 19, en su verso 16 hasta el 20. Ahí la base para hoy. Éxodo 19, verso 16 hasta el 20. Ahí predicaremos la palabra del Señor en esta mañana. Gracias al Señor que nos permite estar aquí. Nos pone en el corazón la disposición de venir. Gracias a nuestro Dios. Solo puede venir de Dios ese deseo, ese reconocer que necesitamos a Dios. Solo puede venir del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Quienes nos visitan, están aquí por primera vez, son muy bienvenidos. ¿Usted es el varón que estaba en el cuarto, hermano Ángel? ¿Sí? Mire, y la joven que estaba ahí también. Jamás me imaginé, qué privilegio que estén aquí. Son bienvenidos. Me alegra mucho que verle aquí. A él lo conocí, fue breve, ¿cierto? Cuando visité a hermano Ángel y un día compartieron el cuarto y estaba él ahí. Su nombre era Wilfredo, sí, amén. Me acuerdo ese día. Qué me alegra que estén aquí. Gracias al Señor que están en este lugar. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 19 de Éxodo, versos 16 hasta 20. Dice así para la gloria del Señor. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. ¿Y qué pasó? Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo esto está ocurriendo, hermanos, en el desierto, en el monte Sinaí. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí, ¿qué hacía, hermanos? Eso era visible totalmente, humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Qué momento es? Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Todavía otro. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y ahí continuamos viendo que Moisés hizo como Jehová le mandó. Lo que estamos viendo, que Dios descendió al monte Sinaí. Vamos a orar breve y luego hablamos. Señor nuestro, aquí está tu palabra. Estamos mirando aquel momento que marcó la vida de todo Israel. Aquel momento trascendental. Aquel momento, Señor, en el monte Sinaí, cuando tú descendiste en fuego. Cuando tu presencia era irresistible por el mismo monte Sinaí. Tu naturaleza, la naturaleza que tú creaste, no podía resistirte. Qué tremendo momento, Señor, qué impactante. Gracias, te pido que nos hables hoy con tu palabra. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos y amigos. Amén. Bueno,
Vamos a hablar la palabra del Señor y muchas gracias, hermano. Vamos a ver, hermanos, aquí de este momento, bueno, que ¿qué hora tenemos? Las 11:06, estamos bien. Vamos a hablar hoy bajo el tema que ha de ser Dios se ha dado a conocer. Ustedes saben que hace unos domingos atrás estuvimos hablando de la existencia de Dios. De la existencia de Dios. Y miramos algunas cosas, decíamos que una de las primeras, bueno, es más, hicimos una pregunta: ¿cómo es que nosotros hemos llegado a conocer de Dios? Y hacíamos algunos, nos fuimos paso a paso y vimos que una de las maneras en que hemos conocido de Dios ha sido por la tradición. Y ahí nos fuimos. Tradición, la gente, el abuelito, el papá nos ha venido contando y así nos fuimos. En la otra predicación de otro domingo hablamos como de esas pruebas de la existencia de Dios, y entre ellas una que fue bien fuerte fue las vivencias personales. Esos momentos que nosotros hemos tenido de experiencia con Dios que nos han marcado, que no importa quién venga de afuera a decirnos Dios no existe, nosotros damos testimonio, damos fe que Dios es real, y lo hacemos basado en nuestras vivencias personales con Él. Después de eso dejé porque hicimos la presentación de los líderes y bueno, ya eso me extendí 3 predicaciones más, 3 domingos y corté este hilo, pero hoy lo vuelvo a retomar. Y nuestro tema para hoy es Dios se ha dado a conocer. Si ya hablamos de la existencia de Dios, hoy vamos a hablar que Dios se ha dado a conocer. Bueno, miren, ¿qué sería de nosotros si no estuviera la Biblia? ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos la información que la Biblia nos da? ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos la información de la Biblia? El miércoles, por ejemplo, hablamos de los 7 días de la creación. Hoy, este miércoles, predicamos sobre los 7 días de la creación. Y vimos lo que Dios hizo cada día. En Génesis capítulo 1, donde nos relata la creación. Y decíamos ese miércoles, ¿qué sería de la humanidad si el relato de la creación en Génesis 1:1 no existiera? ¿Qué sería de nosotros? Y la respuesta era, estaríamos perdidos. Si aún teniendo la revelación de Dios, teniendo la palabra de Dios, teniendo Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y la tierra estaba vacía y desordenada, y luego comienza a contarnos qué hizo el primer día, qué hizo el segundo día, el tercer día y todo lo que hizo. Aún así, mucha gente sigue confundida y no quieren aceptar lo que está allí y se crean otros dioses, otras imágenes. No creen en el Dios de la Biblia. Otros le atribuyen al Big Bang, que la gran explosión, y otros todavía siguen con la de Darwin, ¿cómo se llama? La evolución, la teoría de la evolución y cuántas cosas más que se siguen dando allí, cosas que no tienen sentido y lógica, sí. Y todo esto aún teniendo la revelación. Pero ¿qué sería si la humanidad no tuviéramos a Génesis 1:1? Imagínense qué perdidos estaríamos. Estaríamos muy perdidos. Pero bueno, rápidamente, de acuerdo a lo que hemos hablado estos días atrás, podríamos decir que hemos hablado de lo que fue la revelación general. Hay 2 maneras en que Dios se ha revelado a la humanidad. Número 1 es lo que ya hemos estado hablando. La revelación general se le llama a todo lo que Dios nos deja ver a través del cosmos o el mundo, el universo, la creación de Dios. Como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Libro de Romanos capítulo 1, verso 20 también nos habla de que lo que entendemos o lo que de Dios se conoce hoy día, dice que ha sido o es en base a lo que miramos, a la creación de Dios. El ser humano, el hombre, tiene que reconocer que hay un Dios, que Dios existe, y eso es en base a
la naturaleza, lo que miramos, la revelación general se le llama eso. La revelación general. Revelación general es todo lo que miramos, el universo, que nos dice que hay un creador. Pero la revelación general, esa creación de Dios, es insuficiente para la razón humana. La razón humana es muy limitada y no puede tener conocimiento pleno de Dios con el solo hecho de ver la creación. Si bien es cierto que es muy importante la revelación general y nos dice que hay un Dios, que hay un creador, pero no es suficiente con el solo observar la creación, porque esa revelación general carece, hermanos, de mostrarnos el plan redentor de Dios, qué es lo que Él pide del hombre, qué es lo que Él quiere, cómo debe de hacer para alcanzar la salvación. Esa revelación general es insuficiente, no nos dice cómo acercarnos a Él, y por eso no es suficiente. El hombre solo llega a pensar que hay un Dios. Hay un testimonio de un hombre que se convirtió al Señor, que dice que él, un hombre que no tuvo formación religiosa en lo absoluto, nunca le instruyeron en religiones, nada, no sabía, pero que para él, el solo mirar en la noche las estrellas allá en el cielo, él decía: Dios existe, tiene que existir Dios. Esas estrellas están allí, decía este hombre, y eso me dice que hay un Dios. Y este hombre sin formación religiosa, cuando en los momentos de crisis oraba, él oraba al Dios de las estrellas. Y cuando estaba en los momentos de crisis y dificultades, él decía: Dios de las estrellas, ayúdame. Dios de las estrellas, auxíliame. Buscaba apoyo en Dios, el Dios de las estrellas. Esto ilustra cómo el ser humano, con solo la revelación general, no le es suficiente para tener un conocimiento más pleno de Dios. La revelación general solamente habla de que hay un ser supremo, soberano, poderoso, pero no nos dice cómo acercarnos a Él, qué espera de nosotros, cuál es su voluntad, cuál es su plan, cómo nos acercamos a Él. Entonces Dios no solo se quedó con la revelación general, lo que miramos, sino que Dios dijo: voy a darle a la humanidad otra forma de revelarme. Y a esto, hermanos, surgió lo que llamamos, y de lo cual vamos a hablar ahora, la revelación especial. Dios toma la iniciativa y Dios dice: el ser humano no me puede conocer, no hay forma. El ser humano no puede conocer a Dios, es imposible, porque la Biblia dice que Dios es inescrutable. La Biblia dice que Dios es tan grande, el hombre no puede ni siquiera imaginarse a Dios. Y Dios, conociendo esto, entonces Dios dice: voy a tomar la iniciativa de revelarme al hombre. Y viene Dios, hermanos, y sabiendo que como el hombre no puede, cualquier intento por descubrir a Dios es un fracaso rotundo, entonces dice Dios: me voy a revelar. Y la forma en que lo voy a hacer es lo siguiente, y es: Dios nos da su revelación especial a través de la Biblia. Ahí nos da la revelación especial. Ahora, otra vez, hay dos formas en que Dios se reveló a la humanidad. Una, la revelación general, lo que ya dijimos. Pero la segunda, y de la que vamos a hablar, es la revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? La revelación especial es, hermano, la revelación que Dios nos da o hace de sí mismo a través de las Sagradas Escrituras, mostrándonos información
que nunca podríamos obtener por ningún otro medio. ¿Qué hace Dios con las Sagradas Escrituras? Darnos información acerca de Él, información que nunca podríamos obtener por ningún otro esfuerzo humano. Él nos lo da en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos cómo es Él, su carácter, su santidad, su justicia, su naturaleza, pues, su naturaleza. En las Sagradas Escrituras nosotros nos damos cuenta cómo piensa, qué planea hacer, qué está haciendo, cuál es su voluntad, cómo ha actuado en la historia. A través de las Sagradas Escrituras nosotros aprendemos de Dios, aprendemos a conocer cómo es nuestro Dios. En la revelación especial que es la Biblia, Él decidió dar a conocer todo lo que el ser humano necesitaría saber acerca de Él. En la Biblia nos dio todo lo que necesitamos saber acerca de Él. Por lo menos todo lo necesario está en la Biblia. En la Biblia está todo lo necesario que necesitamos conocer a Dios. ¿Qué idea usted podría tener de Dios si la Biblia no existiera? Ya dejando de lado la tradición que mi papá me dijo, mi abuelito me dijo, mi tatarabuelo me dijo. ¿De dónde sacaron ellos la idea de todo esto? No solo de la intuición, lo que llevan dentro, como hemos estado hablando estos días atrás, sino que realmente, si la Biblia no existiera, hermanos, nosotros o el ser humano, pues diríamos, estaría perdido, hermanos. No tendríamos idea de cómo acercarnos a Dios. No sabríamos cómo Él opera, cómo Él es. No tendríamos idea realmente. Y uno de los objetivos hoy es que logremos mirar, hermanos, y alabar y glorificar a nuestro Dios por haber tomado la iniciativa de revelarse a la humanidad, sabiendo que el ser humano no podía conocer a Dios por sus propios medios. Fue Dios que toma la iniciativa y se da a conocer al hombre para que éste ahora sepa cómo es Dios, conozca de Dios, y no solo eso, sino que se acerca y comience una relación con Él. Pero tuvo que ser Dios el que toma la iniciativa, porque el ser humano no teníamos forma. Imagínense hoy día cómo podríamos conocer a Dios si no tuviéramos la Biblia. Claro, a nosotros se nos hace casi común, normal, automáticamente sabemos de Dios. Sí, pero porque tenemos la Biblia. Porque sabemos que hay un libro de Génesis que nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos relata todo lo que pasó. Gran relato de la creación, lo que ocurrió en los 7 días. El miércoles miramos el día que Dios hizo. Lo primero que hizo fue, Dios dice, creó y dijo: sea la luz. Y luego comenzamos a ver cuando Dios produjo, hermanos, cómo separó las aguas de la tierra, lo seco a un lado, las aguas por otro lado. Luego miramos cuando Dios creó la luna. Está en Génesis 1, cuando Dios crea el sol, las 2 grandes lumbreras, y dice que creó también las estrellas para que alumbrasen en la noche. También miramos cuando creó toda la vegetación. También miramos cuando llega el otro momento, el otro día cuando creó los ríos, los lagos, los mares, y les dijo a las aguas: produzcan ustedes seres vivientes según su especie. Y salieron las aguas produciendo peces y produciendo aves, toda ave alada, dice la Biblia, todo lo que era, ahí van las gallinas, los patos, las aves, todo lo que miramos, las gaviotas del mar, todo eso ahí. Luego llega el 5.º día, el 6.º día, cuando ya Dios hace los animales, dice que hizo el ganado, y luego hace el 6.º día al hombre, y miramos en los detalles de cómo Dios obró. Miramos la gran creación de Dios, los 7 días de la creación, cómo en este relato de la creación Dios nos dice cómo surgió todo, cómo vino a ser el universo, y Él nos muestra que fue Él el que lo hizo.
Él da evidencias diciendo, yo lo hice. Vemos a Dios creando de la nada. Y en el relato de la creación tenemos, en primer lugar, la gran prueba de la existencia de Dios. Segundo lugar, que ese Dios es un Dios de un gran poder. Y aparte de eso, tiene una gran sabiduría. Porque qué sabiduría para haber creado todo de la forma que se creó. De manera que nos preguntáramos, ¿qué sería sin el relato de la creación? Que sería lo mismo a decir, ¿qué sería si la Biblia no estuviera? ¿Qué sería si Dios no se hubiese revelado a sí mismo? Usted y yo no tendríamos idea cómo surgió el universo. No tendríamos ni idea cómo surgió la tierra, cómo surgió los cielos, cómo surgió la luna, el sol, todo. No sabríamos nada. Estaríamos nosotros súper perdidos. Si aún hoy día con tanta información de la Biblia, ¿cuánta gente está teniendo problemas con aceptar eso y atribuirle al hecho de que somos producto de la gran explosión? Aún teniéndolo, ¿cómo estaríamos de perdidos sin la Biblia? ¿Cómo es que viene esto a darse? Dios dice, la humanidad necesita conocerme, me voy a dar a conocer, y nos deja su palabra, el libro de Dios, la Biblia. Y por eso vemos a Dios hablando desde el comienzo, desde Génesis. Hermanos, y ahora la información que nos llega, esta información que proviene de Él, viene a ser superior a cualquier idea que nosotros nos hubiésemos hecho acerca de Dios. Nosotros mirando el cielo, mirando el mar, mirando la creación, mirando todo, nos hacemos la idea de un creador, sí, pero no pasáramos de allí. Pero cuando viene la Biblia, ahora viene a darnos información que viene a ser superior acerca de Dios. Ahora la información que recibimos viene de la misma mente de Dios, de la misma persona de Dios, de manera que ahora se convierte en una información superior a la que nosotros podríamos tener de cualquier otro medio. Superior. Luego nosotros podríamos pasar a ver las formas en que Dios se reveló. La revelación especial es la Biblia, el libro de Dios. En este libro encontramos todos los medios, las formas, las maneras en que Dios se ha revelado al hombre. Lo primero que comienza el libro de Génesis es diciéndonos la forma en que Dios se revela. Una de las primeras formas que vemos es que Dios no solo es el creador, sino que Dios habla. Dios habla. Dios comienza revelándose a la humanidad y mostrándonos que Él habla. Vemos a Dios hablando con Adán y Eva. Vemos a Dios hablando aún con Caín, el que mató a su hermano Abel. Dios se empieza a revelar como un Dios que habla. Lo vemos hablando con Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Sabías que la sangre de tu hermano gime clama por justicia? Y está Dios ahí hablando con Caín. Y Caín responde y dice, ¿y yo qué acaso soy guarda de mi hermano para que me preguntes a mí? Usted mira a un Dios personal, a un Dios hablando. Después de hablar con Caín, nosotros miramos a Dios hablando con otro hombre llamado Noé. Miramos a Dios hablando, hermanos, con los que estaban construyendo la torre de Babel. Nosotros encontramos luego hablando a Dios, hablando a Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, tengo un plan, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Después de Abraham, nosotros miramos a Dios hablándole a Agar, la mujer aquella que se fue para el desierto a dejarse morir junto con su hijo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ismael. Porque esa mujer se sentía que no había esperanza para ella. Ya mi señora Sara me echó de la casa y el hombre Abraham pues también me dijo que me saliera. Estoy estorbando en su casa, entonces aquí nos vamos a dejar morir. Cuando se están dejando morir allá en el desierto, viene el Señor Dios y viene a hablar con Agar. Y le dijo, no se va a morir el muchacho. Y Dios creó una fuente de agua allí. Y el muchacho se alimentó y creció. Y hermanos, y ustedes saben, se convirtió en un cazador. Más tarde vino a ser Ismael, el gran Ismael que conocemos hoy.
Dios se presenta en primer lugar como un Dios que habla con voz audible. ¿Cómo así, pastor? Como usted y como yo. Un Dios que habla de manera audible. Habló a Sara, la señora también, habló a Sara, la de Abraham. Habló a Isaac, el hijo de Abraham. Habló a Jacob, el nieto de Abraham. Habló a José. A José le habló en sueños. A Faraón le habló en sueños. A Moisés le habló voz audible. Y habló todo el Antiguo Testamento. Yo le pregunto a usted, ¿qué estaba haciendo Dios en cada uno de esos episodios que hoy cada uno podría hacer una enseñanza? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo? Dándose a conocer. En cada vez que habló con uno de estos hombres, Él estaba dándose a conocer. En cada vez que hablaba o trataba con alguien, Dios estaba dándose a conocer. La gente más tarde se empezó a hacer la idea de cómo era Dios. Y para avanzar, el Nuevo Testamento, cuando Jesús se estaba bautizando, Dios habló desde los cielos. Y toda la gente que estaba allí se quedaron atónitos. ¿Y qué decía la gente? ¿Qué decía la gente? La gente que estaban allí alrededor viendo el bautismo de Jesús, escucharon la voz allá en los cielos que decía, ¿cómo decía? Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y decía la gran voz, a él oíd. ¿Qué era esto? Dios revelándose. Dios dándose a conocer. ¿Quién podía refutar que Dios es real? ¿Quién podía decir otra cosa si estaban todos escuchando? Allá estaban todos alrededor de la cruz. Jesús está muriendo. Y está Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se recuerdan, hermanos? Lo mismo. Nosotros miramos a Dios revelándose, dándose a conocer a través de, por ejemplo, en esta primera acción de Dios, habla Dios, se da a conocer hablando. ¿Y cómo? ¿Cómo así, pastor? Voz audible. Voz audible. Voz audible totalmente. De manera, hermanos, que a Dios nosotros lo hemos llegado a conocer porque Él tuvo a bien darse a conocer a la humanidad, porque de otra forma estaríamos perdidos. Si aún hoy día los científicos siguen allá en una mesa de un laboratorio tratando de comprobar esto, comprobar lo otro, comprobar aquí, comprobar allá, esto que tenemos la revelación, ¿cuánto más nos sería si nosotros no tuviésemos el relato bíblico? ¿Qué perdidos estaríamos? A Dios lo conocemos así como podríamos nosotros. ¿Sabe qué hizo Dios realmente? Dios dijo, me voy a dar a conocer, yo soy así, bla, 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 bla. Dios nos ha dejado todo como Él, cómo es Él, cómo es su carácter, por ejemplo, su justicia, su santidad, cómo Él mira el pecado, cómo Él mira al hombre, cómo todo, incluso Él nos ha enseñado su santo temor, cómo debemos de temerlo. ¿Cómo es que nosotros conocemos del temor de Dios? Si no es por la revelación que Él nos ha hecho por su palabra. Si no hubiese palabra de Dios, si no estuviese la Biblia, no sabríamos nada cómo acercarnos a Dios. Yo he estado mencionando hasta este momento que Dios se reveló en primer lugar hablando, voz audible. Dice el libro de Génesis, y Dios dijo, y Dios miró, y Dios dijo, y movió Dios, y separó Dios, y creó Dios. Y usted encuentra a Dios, y dijo Dios que todo, y dijo Dios era bueno. Y usted encuentra a un Dios de todas maneras obrando, hablando. Ahora, ya tenemos en la Biblia la idea de cómo Dios se revela, habla. Aparte de esto, Dios
se reveló o se ha revelado también la revelación especial de la Biblia. Dios se ha revelado también a través de, vamos a ver hablemos ¿de qué hablamos? De los sueños, por ejemplo. Sí, de los sueños. Dios se reveló en sueños. Usted sabe la historia. A José se le revelaba en sueños, a Jacob también, cuando estaba allá en Berseba y tenía miedo. No, cuando estaba en Canaán y tenía miedo de descender. Y Dios le dijo: no temas, Jacob, ve, desciende, yo voy a estar contigo, ve con tus hijos a Egipto, ve para allá. Y en sueños le hablaba Dios. Vamos a ver a José. Dios también se le reveló en sueños. Ustedes saben cómo fue, cómo tenemos la historia de Génesis. A Faraón, el rey: fíjate que he soñado tal y tal cosa, dijo Faraón, y quiero ver qué interpretan de todo esto. ¿Se recuerda el sueño y José lo interpretaba? Y todas estas cosas. Y nosotros venimos a ver a un Dios que se revela, que se da a conocer a través de sueños, a través de visiones. Vemos a Dios. ¿Qué más miramos nosotros a Dios revelándose? Fíjense hasta dónde vamos. ¿Qué pasaría con nosotros si todo esto que estoy mencionando nosotros no lo supiéramos? ¿Qué pasaría con nosotros? Saber si para nosotros el refugio y a quien viéramos como Dios fueran los brujos, es muy probable. ¿No creen que eso podría ser? Imagínense que no existiera la revelación especial de Dios. Si aún hoy día mucha gente pone la fe en esto, en las cosas ocultas, y para cualquier cosa ahí van a los brujos. ¿No creen que si no existiera la revelación especial nosotros podríamos estar también igual? Sentiríamos como aquel que estaba en el libro de los Hechos. Esto no me vino a la mente antes, pero ¿se acuerdan que había uno en el libro de los Hechos, allá por el capítulo 9 del libro de los Hechos, el tal Bar Jesús, ¿no se llamaba? ¿Se recuerdan? Y que lo tenían, dice que lo tenían como a un grande. Y dice que donde vivía este brujo, todo el pueblo, dice que lo tenían como un grande. Y todos iban a él, y ese hombre se sentía el hacedor de milagros. ¿Se recuerdan de ese hombre? Aquel a quien Pedro lo dejó ciego y le dijo: hijo del diablo, lleno de todo engaño, ¿hasta cuándo cesarás de trastornar los caminos de Dios? Porque resulta que el gobernador se quería convertir al mensaje de Pablo, pero este hombre sí se oponía. ¿Si estamos hablando del mismo pasaje o? Sí. No me vino antes, no tuve el espacio de verlo, pero ustedes se acuerdan de ese pasaje. Es muy probable que nosotros, sin el conocimiento de Dios, nuestra confianza estuviera en los brujos, hombre. No le parezca extraño, pero nosotros, sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento de la Biblia, es muy probable que eso estuviéramos haciendo. ¿Qué más, hermanos? Bueno, Dios se mostró, así como lo hemos dicho, también se mostró en sueños, y tantas más cosas como apariciones personales, a las cuales se le llama las teofanías. Todos conocemos la teofanía. Teofanía es una manifestación visible del Dios, de Dios. Como por ejemplo, la zarza ardiendo es una teofanía. Dios manifestándose de una manera que no es completamente comprensible, pero en la zarza ardiendo que no se consumía, allí estaba Dios y habló. Se recuerdan con Moisés cuando andaba pastoreando, y allí estaba aquello. Se apareció Dios en la zarza ardiendo. Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde... Y allí comenzó el llamado de Moisés. Todas estas cosas iban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Revelándose Dios. En las teofanías, como también fue, hermanos, aquel momento. Hablemos de Manoa, el papá de Sansón. También vino un ángel, que el ángel
vino y habló con Manoah. Y ustedes saben que se le conoce como el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que era Cristo en el Antiguo Testamento. Porque si bien es cierto se le llamaba el ángel de Jehová, pero cuando siguen los relatos siempre dice Jehová, que era Dios mismo. De manera que nosotros miramos a un Dios apareciéndose de diferentes maneras, revelándose de diferentes maneras, Y el pasaje que hoy hemos tomado como el del Sinaí, ay, hermano, qué revelación de Dios, hermano, qué medio. Todo Israel al pie del monte Sinaí entendía. ¿A quién le podía quedar duda de esa revelación? Estaban allí y veían, no vieron figura alguna, pero sí escuchaban los truenos, había relámpagos, había bocina, oían la voz de Dios hablar desde el monte como un gran trueno. El monte temblaba. Allí era una cosa irresistible al punto que Israel tenía miedo a acercarse. ¿Qué era esto? Sino Dios dándose a conocer. Eso es lo que hoy tenemos aquí. Y hermanos, nosotros ni lo tomamos en cuenta porque sentimos que Dios existe, que Dios es real. Sí, pero ¿por qué llegó todo esto? Porque Dios decidió revelarse de esta manera especial para que nosotros le conociéramos, para que supiéramos cómo es Él. Hubo un momento en que Dios, para enseñarnos su santidad, su temor, mató a 2 hombres que estaban ministrando como sacerdotes, los hijos de Aarón. ¿Se recuerdan de eso? Estaban ofreciendo sacrificios en el altar y no lo estaban haciendo de la manera que Dios había ordenado, y Dios los mató a los 2. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dándose a conocer que a Él se le debe de respetar su santidad. ¿De dónde nosotros hemos adquirido que Dios es santo, que Dios? De la revelación especial. De ahí nos viene todo, hermanos, de ahí nos viene todo. De manera pues que Dios se ha dado a conocer de muchas maneras. No importa que no avance, pero sigamos, que nos quede esto aquí. Hermanos, ¿qué sería sin la revelación de Dios? Las 10 plagas, por ejemplo. ¿Qué hizo Dios con las 10 plagas en Egipto? Mostrar que Él es Dios sobre todos los dioses de Egipto. Ninguno de los dioses paganos de Egipto pudo detener las 10 plagas. Y Dios mostró su poder con las 10 plagas de Egipto, y Dios estaba con esto revelándose. Aparte de las 10 plagas de Egipto, la gran travesía por el mar, por en medio del Mar Rojo. ¿Cómo Dios se ha dado a conocer? Por grandes hechos maravillosos, hechos poderosos. ¿Como cuál? Como la apertura del Mar Rojo. El mar se abrió, el pueblo pasó en seco. Pastor, pero si eso es tan conocido, es que de eso estamos hablando. Que hoy nos viene de manera automática, como que no, si todo este conocimiento que tenemos de Dios lo debemos a que Él tomó la iniciativa y dijo: me voy a dar a conocer. ¿Por qué nosotros conocemos que Dios es poderoso, que Dios es grande, que es el creador del universo? Porque Él se dio a conocer en su palabra. De lo contrario, hermano, estaríamos nosotros, ¿verdad?, como lo estamos diciendo. ¿No creen que merece Dios toda la gloria, todo el reconocimiento, toda la alabanza por su palabra, hermanos? Por la revelación de la palabra, si es que en ella encontramos nosotros todo lo que Dios es. Qué cosa maravillosa. Cuando Josué va allá a Jericó, cuando dan las vueltas a la ciudad y cómo las murallas caen, y precisamente caen para adentro para que los soldados pudieran pasar como puente y plataforma para... ¡Qué cosa más tremenda, hermanos! Y esto, que las murallas eran así saltadas era para afuera, para que el soldado venía aquí y no hallaba forma de penetrar, porque la muralla era un poco así, al revés. Y cuando Dios derriba las murallas de Jericó, resulta que caen para acá
para que los soldados pudieran caminar sobre la misma muralla y ya quedar adentro de la ciudad. Todas esas cosas nos hablan de un Dios poderoso, un Dios que defiende a su pueblo, un Dios que habla, que hace todo por su pueblo, un Dios que da la... Hermanos, todo eso lo que hace realmente es revelar a Dios, revelarnos a Dios. Claro, hoy nosotros es que fácilmente hemos abrigado esto de la idea de Dios, sí, pero no nos ponemos a meditar que es por su amor que esto ha llegado. Es su amor que Él tomó la decisión y comenzó a revelarse ahí a través de las Sagradas Escrituras. Realmente nos debemos a nuestro Dios. ¿Y cuántas cosas más? Dios revelándose. Allá estaba Elías. Son pasajes que marcan, hermano, cómo cuando Elías reunió a todos los profetas de Baal y ofreció aquel, se recuerdan, el altar y despedazaron los bueyes y lo pusieron allí y clamó la gente de Baal. Y ustedes saben la historia que nunca hubo respuesta, sus dioses no le respondieron. Pero cuando va Elías, clama a Jehová, Dios mandó fuego del cielo y consume el holocausto, consume los bueyes, consume todo aquello. Y todavía Elías decía, échenle agua, pongan más agua. Y la gente traía agua, traigan más todavía, pónganle agua. Y con agua y la res crudo, el animal descuartizado, así el fuego de Dios vino, consumió todo. ¿Qué hacía Dios con todo esto? Darse a conocer, revelarse, darse a conocer, darse a conocer. No, hombre. Una vez, esto fue en los comienzos bien bonitos, cuando Josué está ya ganando la batalla, está peleando y está ganando la batalla, y ustedes saben que el día ya iba declinando y Josué afligido, y si se oculta el sol, no puede ser, nos faltan muchos por matar todavía al ejército enemigo. ¿Y qué hizo Josué? Clamar a Jehová y decirle, sol, detente allí en Gabaón, le dijo, allí donde estás, necesito que no te ocultes todavía, necesito la luz, detente en Gabaón. Y ustedes y yo sabemos la historia, que Dios permitió que el sol quedara, hermanos, y alumbrara, y se llegó la hora de que el sol tenía que ponerse y ocultarse ya, pero el sol seguía en el mismo lugar. Y Josué seguía teniendo victoria y teniendo victoria. Y todavía dice el pasaje bíblico que unos enemigos salían corriendo por la bajada. Y dice que como Josué ya no le alcanzaba a matar a tantos con su gente, Dios desde los cielos mandaba grandes piedras. Dice que era granizo. Y mandaba grandes piedras, grandes bolas de granizo. Y dice que los que se le escaparon, los que Josué no pudo matar y se le escapaban, iban corriendo. Los que escaparon por la espada, dice que Jehová lanzaba grandes piedras desde los cielos, boom, y boom, y boom, y caía uno, y caía otro, y caía otro. Y dice el pasaje bíblico, no lo hemos tomado, pero dice que fueron más los que murieron. ¿No es cierto que eso dice el pasaje? Fueron más los que murieron a causa del granizo que los que Josué con todos sus soldados mataron. Fueron más los que murieron por el granizo. Ahora, volvamos. ¿De qué nos habla esto? ¡Wow! Nos habla nos presenta a un Dios dándose a conocer. Mire, usted y yo no debemos de pasar esto como, sí, ya sabemos de Dios. Realmente, hermanos, nosotros no tomamos en cuenta todo lo que Dios ha hecho para que a nosotros nos llegue este conocimiento. Si usted se fija, realmente todo esto quedó allí para que a nosotros nos llegue esta idea de Dios. Para que nosotros en el transitar de la vida por este mundo podamos acercarnos a Él, emprender una comunión con Él. Por eso, hermanos, que en la revelación especial que es la Biblia, nosotros encontramos el plan de Dios, el plan redentor, el plan salvífico. ¿Qué es lo que Dios espera del hombre? ¿Qué es lo que Dios
quiere hacer con el hombre. Por eso nosotros aquí encontramos de Dios, mire, el sketch. Nosotros miramos el programa de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Si nosotros aquí donde estamos, por gracia y misericordia de Dios, por esta revelación especial, si nosotros ya sabemos cómo va a terminar este mundo, ¿no es cierto? Ya sabemos nosotros. Es más, nosotros ya sabemos, los hijos de Dios ya sabemos qué va a pasar con nosotros el día que llegue nuestra muerte. Si ya sabemos. Nosotros ya sabemos cómo va a terminar el mundo. Nosotros ya sabemos todo. ¿Y cómo es que lo sabe, pastor? La revelación especial. Él quiso dejarnos a la humanidad todo el programa, todo lo necesario. Todo. Si aquí hay una persona que nunca ha sabido esto, sépalo hoy. Pongamos Salmo 48:14, que tan conocido versículo y es uno de los que me encanta. Salmo 48:14. Si aquí hay una persona que tiene miedo a la muerte y no sabe qué va a hacer después y qué, aquí, allá, mire lo que dice ahí. Nosotros sabemos perfectamente lo que va a pasar. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. ¿Y qué dice? Él nos guiará aún más allá de la muerte. Yo nunca he ido allá al otro lado de esta vida, no sé qué ocurre allá, pero Él ya me dijo, no te preocupes, Rigoberto, yo te voy a guiar. No te preocupes, dice Dios a su pueblo, a sus hijos, yo te voy a guiar. Él sabe qué hacer con nosotros y nosotros confiamos en Él. Y el que está confiado en Él no será avergonzado. Dice su palabra que los que confían en el Señor no serán avergonzados jamás. Él no nos va a defraudar, hermano. Ahora, pero ¿cómo es que sabemos todas estas cosas? Porque Él en su misericordia, en su amor, no quiso dejarnos allí a nuestra suerte. Él quiso darnos una guía completa. Él quiso revelarse que con Él podemos hacer de Él un amigo. Podemos hacer de Él nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro todo. Podemos hacer de Él el ser más amado para nosotros, hermanos. Claro, con la revelación especial, el universo y todo lo que vemos, el mar. Una vez, hermano, les he contado que tuvimos la bendición de ir allá adentro del mar. 4 horas adentro del mar fuimos a pescar con nuestros hermanos. Mi hermano Henry andaba allá. Tú también andabas, muchacho. Y andábamos en medio del mar allá. Y pescando, y esos grandes pescados rojos, así de grandes. Qué maravilla sacar esos animales, hermano. 4 horas adentro del mar. Donde usted ya no mira dónde queda la tierra, ya no sabe, para donde usted mira es agua. Y allá andábamos y en aquel barquito, y yo decía, porque uno todo lo relaciona con Dios, ¿verdad que sí? Cuando mira una cosa sorprendente. Y cuando andábamos allá, y yo decía, Dios mío, y miraba del barco así para abajo, y aquello era negro. El agua ya no se mira azul, mis hermanos, ni siquiera clarita, usted mira negro. Y aquello moviéndose, y usted mira que el agua se mueve, no está quieto, no importa que sea allá atrás de la reventación, aunque conocemos los tumbos. Allá bien adentro el agua se está a mover y mover siempre. Y en esos momentos uno no puede evitar relacionar y decir, qué bárbaro Dios. Que esto solo el Supremo Soberano lo puede. Cuando te hallas allá te sientes tan insignificante, te sientes tan impotente, sientes que eres nada, que si no fuera porque conoces que ese barco anda allí y que los que andan contigo saben lo que andan haciendo. No, hermano, usted no tiene ni idea dónde queda la tierra. Pero ¿por qué, hermanos, nosotros tenemos nuestra confianza y nuestro todo en el Señor en medio? Porque Él se ha dado a conocer por su gran amor, su gran misericordia, se ha dado a conocer por su palabra. Así que miren, hermanos, ninguno de nosotros nos jactemos de que eso ya lo sé, eso ya sé aquí, eso sé allá, y todo, yo ya sé qué me van a predicar a mí, qué me van a decir. Si usted el conocimiento que tiene y el conocimiento que yo tengo no es por mi capacidad ni su capacidad humana, es porque Dios en su amor, en su misericordia dijo, me voy a dar a conocer porque no hay otra forma. La humanidad no tenía manera alguna de conocer a Dios a no ser porque Él tomó la iniciativa y dijo, me voy a dar a conocer. Mire lo que sabemos de Dios ahora nosotros. Todo lo que sabemos de Dios es porque Él tomó la iniciativa de revelarse a nosotros. Nosotros estaríamos
sin esperanza, adorando, saber a quién. Estaríamos, sí, perdidos. Créanme que yo me inclino bastante a creer que los brujos serían quizás nuestros señores, nuestros dioses, que el Señor reprenda al diablo. Como ellos con sus magias saben hacer cosas, nosotros sentiríamos que ellos son los grandes. El Señor reprenda y nos cubra con su sangre. Nos libre Dios de todo plan del diablo. Pero hermanos, eso sería de nosotros si nunca hubiésemos conocido la revelación de la palabra de Dios. Y si no, váyase ahorita a los países donde todavía no entra la Sagrada Escritura. ¿Qué ocurre en esos países donde todavía no entra la revelación especial de Dios? Cosas ridículas. ¿A quién adoran? ¿A quién adoran? Déjenme decirle que aún la serpiente es sagrada. Una culebra es sagrada. La ven como Dios a la serpiente. Es muy probable que usted y yo, si es que si no fuera porque Dios nos dejó eso. Mire, hermanito, hermanita, todos los que estamos aquí, por eso es que no debemos nadie de jactarnos, sino solamente alabar a nuestro Dios, porque si no fuera por Él, hermanos, no habría forma. Seríamos nosotros adoradores de la serpiente, tal vez. Hay lugares que hasta las ranas la consideran Dios. Imagínense, qué cosas no hay. Usted y yo seríamos como esa gente que adora cosas ridículas. Realmente se ve eso. La base de las Escrituras es la revelación de Dios. Dios toma la iniciativa de darse a conocer a nosotros. Nosotros no podemos conocer a Dios porque Él es inescrutable. No hay forma. Es Dios mismo descubriéndose, comunicándose. Y si no fuera así, jamás hubiésemos podido. Gracias a Dios por la revelación especial, su palabra, la palabra de Dios. Y esta palabra es la que un día nos va a llevar a la patria celestial, a estar allá. Si nosotros nos apegamos a la revelación especial de Dios, hermanos, un día vamos a ver a nuestro Señor. Gracias a Dios por su revelación especial. Gracias a Dios por la revelación especial. Yo quisiera que todos los que estamos acá nos pusiéramos de pie y cerremos esta predicación con una oración al Señor. Señor, quiero darte gracias por la iniciativa que tuviste de darte a conocer tu palabra, Señor, por haberte dado a conocer, Señor, por tu amor, porque si no fuera porque tú te hubieses dado a conocer, estaríamos perdidos, Señor, sin esperanza. Pero gracias porque te has dado a conocer a través de tu palabra, las sagradas Escrituras. Por eso tú mandaste a aquellos judíos allá y les dijiste: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Señor, gracias porque te diste a conocer a través de este libro sagrado. Gracias por la Biblia, gracias por la Sagrada Escritura. Gracias por la revelación especial. Gracias porque no nos dejaste a la suerte. Gracias porque, Señor, te diste a conocer. Gracias, Señor, porque nos alcanzaste con tu conocimiento. Si esta mañana hay una persona en este lugar que nunca antes ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, esta mañana el Señor está aquí y le llama. Si esta mañana hay alguien en esta reunión que quisiera pedirle perdón al Señor Jesús, alguien que quiera venir a Cristo Jesús, Él se ha dado a conocer esta mañana. El Señor presenta su llamado a través de su palabra esta mañana. Si hay alguien en esta reunión que quisiera venir a Cristo Jesús, levántenos su mano. Alguien que reconoce que anda mal, que necesita venir a Cristo, que necesita reconciliarse con Él, que necesita hacer las paces con el Señor, le invitamos que venga a Cristo Jesús. Levántenos su mano,
háganos una señal o venga al frente y oraremos por usted. Si hay alguien que quiera reconciliarse, que quiera venir a Cristo, quizás primera vez, nunca antes ha venido, venga a Cristo Jesús. Aquí viene un joven, mire, ahí, ponga acá, allí, pare allí al frente. Una persona que va a recibir al Señor Jesús esta mañana. Si hay alguien más en esta mañana, hermanos, alguien más que siente que el Señor está aquí, le está hablando, alguien que reconoce que necesita venir a Jesús, que necesita comenzar una vida nueva, que necesita comenzar una vida diferente, que necesita el perdón de Dios, que reconoce que es pecador. Si lo hay, venga a Jesús esta mañana. Para eso se escribió la Biblia, para eso se predica la palabra, para eso Él se reveló, para que usted y yo le conozcamos, para que nos decidamos a comenzar una relación con Él. Si lo hay, le decimos que venga a Cristo, y si no, vamos a orar por el joven que ha pasado aquí al frente. Vamos a orar. Vamos a decirle al joven que repita unas palabras después de mí. Es primera vez que lo hace, primera vez. Amén. Repita después de mí. Señor Jesús. Señor Jesús, Reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento. pero hoy me arrepiento. Hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Lávame de todos mis pecados. Lávame de todos mis pecados Y escribe mi nombre y escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Yo te recibo hoy Yo te recibo hoy como el Señor como el Señor y Salvador y Salvador personal de mi vida. personal de mi vida. Amén. Amén. Gracias por perdonarme. Gracias por perdonarme. Amén. Sepa que en este momento dice la Biblia que en el momento en que la persona confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, confiesa sus pecados, en ese momento dice la Biblia que su nombre es escrito en el libro de la vida. Y un día esa persona será llamado por ese nombre que fue registrado en el libro de la vida. De manera que usted y yo no miramos hoy en el mundo espiritual, pero en el mundo espiritual, de acuerdo a la Biblia, esto está ocurriendo. El Señor le perdona sus pecados, porque Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Oramos por usted. Señor, aquí viene este joven delante de ti, esta oveja que andaba descarriada, Señor, perdido sin ti, pagando, Señor, sin salvación. Pero esta mañana Él reconoce su condición y tú has querido, Señor, mostrarte a su vida. Recíbelo, Señor. Escribe su nombre en el libro de la vida. Dice tu palabra, Señor, que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Tu palabra nos dice, Señor, que el que a ti viene, de ninguna manera tú le echas fuera. Gracias por recibir a este joven. Quita todos sus pecados, borra los pecados de su alma, límpiale su alma. Que pueda, Señor, experimentar, Señor, tu linda presencia. Que este joven pueda tener momentos especiales en su vida. Que este joven pueda, Señor, tener momentos únicos en tu presencia. Te ruego, Señor, que no vuelva atrás, que no desmaye, que lo ayudes y que el día que tú vengas, Él pueda ser uno de los que sea parte de la iglesia que se va a la patria celestial. Lo ligamos a tu reino en el nombre de Jesús. Gracias por revelarte a su vida hoy, Señor. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Te
agradecemos, Señor Dios, por esta mañana, por este tiempo de la palabra. Hemos podido ver que tú tomaste la iniciativa de revelarte a nosotros y eso habla de tu gran amor, que no quisiste dejar perdida a la humanidad. Gracias, Señor. Gracias por lo que se ha hecho hasta este momento. Amén, Señor, y amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor.